de Goldilocks en inicio de año, están mirando también a datos que en principio pues hacen referencia. Bular acaba de decir, no, en los últimos 2 trimestres de 2023 vamos a crecer por encima de 2022, vamos a crecer por encima de tendencia. Ya claro, pero nosotros lo que nos importa realmente es 2023, ¿no? ¿Dónde vamos a ir en 2023? Y os pongo esto porque hablábamos hace unas cuantas tertulias del tema de pues, cómo iba a haberse afectado el consumo, sobre todo estas Navidades y en inicio de año de 2023, ¿no? Y aquí nos comparte Bofa una tabla que sería cómo ha evolucionado en los últimos años, en los meses de diciembre, desde 2019 a 2022. Y empezamos a ver que en 2022 no ha habido incremento del consumo en el mes de diciembre. De hecho, en las familias con ingresos inferiores a $50.000, hemos visto caída del consumo, mientras que en superiores a 125 y entre 50 y 125 se mantiene plano. Aunque todavía no vemos una reducción drástica, empezamos a ver, sobre todo en las familias de bajos ingresos, esa caída en el consumo. ¿Cómo ves esto, Pablo? ¿Crees que se va a deteriorar más el consumo? Y claro, este movimiento cíclico también, ¿cómo encaja con todo eso? Es muy interesante la pregunta y sobre todo habéis tocado tanto Rafael como David temas muy interesantes. Yo es que todavía, o sea, ningún mercado bajista finaliza antes de empezar la recesión. Es decir, el mercado adelanta en torno a unos 6 meses y entonces empezamos cuando vemos la luz al final del túnel, antes de que empiece el crecimiento. Sí es cierto que los mercados reaccionan, pero quizá me equivoque, pero desde mi punto de vista el mercado se ha adelantado demasiado. ¿Por qué? Hemos visto, hablas del consumo. Los sectores en los cuales durante el año pasado yo siempre insistía que no había tocado, no había estado en ninguno de los valores, eran básicamente dos, real estate y retail. Precisamente los dos peores en el stock 600 con mucha diferencia entre 36 y 40% de caídas. Pues bien, son los sectores que están tirando. Retail, real estate, aerolíneas, autos, es decir, sectores que están ligados. Por un lado, subidas de tipos, cómo afecta indefectiblemente al real estate, que de hecho hemos visto unas cifras malas del mes de noviembre en el mercado inmobiliario español. Hemos visto incluso algunas compañías, bueno, en Estados Unidos tenemos ejemplos como Bed Bath & Beyond, como AMC, en Europa hemos visto Atos, hemos visto Zalando, hemos visto muchas compañías de una calidad de balance mala, con escasez de visibilidad, precisamente por esas subidas de tipos, por ese consumo que se tiene que afectar sí o sí, y que se está ralentizando quizá. El shock, había unas altas tasas de ahorro y eso pues ha servido para mitigar el efecto, pero empezamos a quedarnos sin ahorros y empezamos a ver que la inflación nos está tocando el bolsillo. Y digo esto obviamente no deseándolo, pero que no tengamos un problema geopolítico como tuvimos en febrero, como tuvimos con Putin, o que no lo tengamos con Taiwán. Es decir, los precios energéticos descuentan una recesión. Es decir, es curioso porque la desaceleración de la demanda del consumo energético es obvio en el escenario central, y eso se cotiza con un Brent a niveles de hace justo un año, a niveles de diciembre del año pasado, y todos lo entendemos. Y sin embargo, los sectores más ligados al consumo están adelantando demasiado rápido una recuperación del consumo sin que ni siquiera hayan entrado en recesión. Entonces, me resulta complejo, ¿no? Es decir, no hemos visto unas cifras realmente malas. Bueno, empezamos a verlas ahora, es curioso. Logitech hoy ha dado un profit warning bastante sonado. Hemos tenido de nuevo malas noticias de algunas compañías de retail. Vamos a empezar a ver la banca norteamericana mañana, pero no sé, yo sigo pensando que el consumo debe deteriorarse más, que los niveles de estocajes empiezan a ser en algunos casos complicados y que eso lo tenemos todo cogidos con alfiler, porque los precios de la energía han respaldado pues un cierto alivio. Si eso no ocurre, insisto, y si Rusia o cualquier otro factor o dato outlier o anómalo que no podemos, que es muy complicado de prever, pero algunos los tenemos todos en mente, como puede ser Taiwán, yo creo que podemos tener unas caídas muy abultadas, es decir, niveles de subidas de 30, 40%, como hemos visto en una serie de valores. Y de hecho nos tuiteamos, recordará Javier, porque tú hablas de que en Estados Unidos se estaba subiendo pues muchas compañías de segundo perfil o de segundo orden, y sobre todo con una escasez de... Básicamente, cazagangas que están simplemente entrando en los valores que más habían caído el año pasado. En Europa, nosotros en Divacos a Favor hicimos un análisis y era 3/4 de lo mismo, ¿no? Valores con muchos deterioros, pero de balance, de deuda, de visibilidad, etcétera. Así que, insisto, yo creo que es prematuro, aunque el análisis de David es muy interesante, pero creo que el mercado se ha adelantado. Dicho de otra forma, conclusión,
A día 30 de diciembre, el último día de bolsa, teníamos el mercado bajista con 15 días de caídas en la segunda quincena del mes de diciembre. Todos justificábamos lo que estaba pasando y de repente, por arte de Bibliocchi, el día 2 de enero, esto ha empezado a subir a saco y sobre todo, insisto, es a un Roche. Ves el sector de farma en su conjunto hundido. Roche hoy ha tocado el mínimo a un año vista, lo cual es kafkiano, ¿no? Así que ha habido un cambio en la dinámica, en las expectativas del mercado de cara a la inversión, que a mí me ha sorprendido. Yo no he previsto este movimiento. Tuve unos cortos apalancados del Eurostock que cerré, gracias a Dios, justo a finales del año. Tenía otros cortos del boom de hace mucho tiempo y terminé neutralizando las posiciones, pero lo que no he hecho es incrementar exposición a Europa y he jugado más un poco incrementar algo en Estados Unidos y desde luego el performance relativo me ha perjudicado. Muchas gracias, Pablo. Veremos a dónde nos llevan efectivamente ese estudio que habéis hecho de Europa. Aquí lo compartíamos también de Estados Unidos, que bueno, si factorizábamos qué es lo que está rebotando, lo que bien has dicho, ¿no? Lo que más se ha vendido, lo que más endeudado está, lo que más beta tiene. En general, pues bueno, un escenario de riscón, ¿no? Hemos entrado en un escenario de alto riesgo y parece que el mercado pues está aguantando ahí, veremos hasta dónde lo hace y si realmente es el inicio de una recuperación o es un rebote más, como por ejemplo tuvimos en verano del año pasado, ¿no? Rafael, tema consumo, ¿cómo lo ves tú? Este tema también lo has comentado varias veces, ¿cómo va a afectar? Y antes has mencionado el tema de que la Fed ataca la demanda, ¿no? En Estados Unidos. Vamos a ver, el tema del consumo está claramente ligado a realmente la remuneración de los empleados. En Estados Unidos sigue subiendo la remuneración de los empleados. Resulta que, obvio, ¿no? En un mercado tan estrecho que está está en pleno empleo, pues obviamente si yo me cambio de trabajo es para cobrar más. Por lo tanto, resulta extremadamente complicado pues controlar por esa parte que el coste de servicios esté cayendo. Como tú me indicabas en la previa, ha caído los costes energéticos, pero sin embargo los costes de servicios han subido. Y eso es precisamente porque está la gente muy bien pagada y sobre todo estamos en un escenario de pleno empleo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estamos considerando, digamos, los parámetros que nos interesan sin considerar los que no nos gustan tanto. Entonces, estamos en un escenario de Goldilocks, que es un poco lo que todo el mundo quiere, que se incremente la demanda, que todo vaya bien, que la economía crezca, pero sorprendentemente que los costes energéticos no lo hagan. Es decir, que el precio del crudo se mantenga en 70-75 dólares cuando todo sube. Eso no va a suceder. Si sube, subirá también el precio del petróleo. Los países árabes no son idiotas y si se incrementa la demanda de petróleo van a subir los precios. Y eso es así, evidentemente, independientemente de que se complique la situación entre Ucrania y Rusia, que a mi modo de ver es muy factible que se complique. Por tanto, a mi modo de ver, como muy bien indicaba antes Pablo y también lo ha indicado David, es obvio y es evidente que el incremento del consumo se debió, obviamente, a que teníamos mucho dinero ahorrado y eso permitió, la gente además estaba harta de mantenerse en sus casas con la pandemia y gastamos a tope, pero ¿qué ocurre? Bueno, eso se va acabando. ¿Y ahora qué ocurre? En Estados Unidos, también lo comentamos en alguna tertulia anterior, cada vez hay más gente que está utilizando tarjetas de crédito, incluso tarjetas revolving. Eso al final tiene que tener su coste y hay que valorarlo en su justa medida. Si empezamos a tirar tarjetas de crédito es una de dos. Porque tenemos una clara conciencia de que nuestros puestos de trabajo no corren peligro y que las cosas nos van a ir bien, pero obviamente eso significa que ya no tenemos dinero ahorrado y queremos seguir viviendo quizás incluso por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que el consumo puede verse claramente alterado en los próximos meses y a mi modo de ver creo que el precio del petróleo no se va a mantener a estos precios, probablemente suban y esto hará que la inflación no sea tan fácil de controlar como dicen. Yo creo que Bullard da una de cal y otra de arena, porque tampoco quiere machacar al mercado diciendo que quiere llegar los tipos al 6%, ¿no? Pero probablemente, desde luego, habrá que llevarlos a niveles muy por encima del 5%. Y subirlos de 25 en 25, a mi modo de ver, es un error. Es un error. Yo creo que es una manera de dar un caramelito al mercado para que no caiga, pero yo creo que cuanto antes los lleguen a un punto en el cual controlen la inflación va a ser mejor para el mercado. Ahora mismo, a toro pasado, todos hubiéramos dicho
deberían haber empezado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo a subir los tipos antes. Pero cuando los deberían de haber subido, bien que estaban las palomas diciendo que no hacía falta, que no hacía falta, que no hacía falta, que esto se corregía solo y que la inflación era cuestión de 2 trimestres. Bueno, pues me gustaría saber dónde están aquellos que comentaban esto con tanta alegría y lo que ha costado a niveles de puestos de trabajo o de dolor para las economías el haber empezado tan tarde. Efectivamente, lo que ha costado, bueno, y todavía no sabemos lo que ha costado, todavía no nos ha llegado ese ticket, esa factura, que ya nos llegará y veremos el impacto total, ¿no? David, ¿cómo ves todo esto? Tema consumo, ¿crees que se va a debilitar? ¿Crees que los ciudadanos en general pueden verse incluso ahora incentivados? Hay algunos analistas diciendo, oye, pues si la inflación reduce tan rápido, el consumo va a volver a incentivarse. No sé cómo lo ves tú, ¿qué opinión tienes? Si hablamos de Estados Unidos, aunque bueno, es un poco a nivel general, ¿no? Tenemos tasas de paro muy bajas y así es complicado, ¿no? Que el consumo se resienta mucho. Sí que se está atacando mucho la parte del efecto riqueza, es decir, conseguir que la vivienda deje de subir y que corrija, y también la bolsa que no suba y que no haya esa alegría, esa euforia, para pues intentar seguir un poco con el plan, ¿no? De subir los tipos a niveles del 5% y a ver si la inflación se sigue moderando, ¿no? Ese es el plan de la FED, que hasta ahora más o menos le va saliendo bien, pero ya digo que no va a ser fácil. Está claro que entre sorber y soplar acabaron eligiendo que había que combatir la inflación, porque es imposible pues centrarse en economía a la vez que combatir la inflación. Entonces, están dispuestos, al menos a priori, es lo que han ido repitiendo, y yo creo que si han estudiado la historia, pues es lógico que lo hagan de esta manera. Han elegido atacar la inflación, ¿no? Aunque cueste una recesión. Recesión que, por otro lado, yo creo que es bastante probable que la tengamos, ¿no? Una inversión de curva de tipos en prácticamente todos los tramos y tan profunda como la tenemos en 10 años menos 2 años, o incluso en 10 años menos 3 meses también, que tardó un poco más, pero al final también se invirtió, y además de manera muy profunda. De hecho, la máxima inversión en los últimos 40 años, pues sí que hace indicar que probablemente va a llegar la recesión. Yo la duda que tengo es qué tipo de recesión vamos a tener. Si hablamos de que el mercado descuenta expectativas, adelanta entre 6 meses y 9 meses más o menos a la economía, pero claro, si se estima que la recesión es breve, yo sí que entiendo la cierta tranquilidad del mercado, ¿no? Creo que no están las condiciones, ya digo, para vueltas en V y sí más para zigzag, y no vendría mal un año de consolidación y de descanso. No todo tiene que ser que se hunda y que vivamos el crack del 29 o que nos vayamos a disparar otra vez tipo año 2020, ¿no? Yo creo que más bien es posible que hagamos una rotación sectorial. Algunos sectores que brillaron mucho igual necesitan algún descanso. Además, por valoraciones podría ser lógico. Y en cambio, otros sectores que han sido muy, muy, muy castigados, porque, claro, podemos ver, esto ya digo, ¿no? Estamos en una situación donde no podemos hablar de las bolsas como si fuera algo heterogéneo. Nada tiene que ver un sector con otro sector. El sector salud en general, es verdad que antes pues hablo de un ejemplo, ¿no? El de Roche, que es verdad que no le está yendo bien, pero tenemos, por ejemplo, el sector salud ha servido muy bien de sector defensivo. Hay algunas compañías de calidad disparadísimas, pero a valoraciones también bastante altas, tipo Eli Lilly, Novo Nordisk. Merck también ha subido muchísimo, Vertex farmacéuticas, muchas en Estados Unidos han tenido muy buen año. Consumo defensivo también lo ha hecho muy bien, alimentación, bebidas, todo esto ha funcionado genial. Y luego tenemos el tema del sector de energía, que bueno, mientras el petróleo más o menos aguante, pues puede seguir ahí bien, pero no olvidemos que es un sector cíclico y dependiente de materias primas, ¿no? Y si viniera una recesión más profunda de lo esperado, es un sector que tiene papeletas a tener una corrección muy dura. Así que sí, probablemente vamos a ver una desaceleración económica y probablemente una recesión, y eso pues provocará seguramente menor consumo, pero yo estoy más centrado como inversor, ¿no? en el apartado de los beneficios empresariales, ¿no? A ver cómo es esta nueva temporada que arranca ya, sobre todo a partir de mañana, y cómo presentan las compañías, ¿no? En algunos casos vienen de efecto base muy alto, pero en otros casos no, pasa casi lo contrario. Entonces, creo que va a seguir habiendo mucha diferencia sectorial.
Gracias, David. Aprovecho para preguntarte, ese inicio que antes de que pase a Pablo, que también le voy a preguntar, aprovecho para preguntarte, voy a poner aquí, porque tenemos mañana bancos, y has mencionado, mañana beneficios empresariales, arranca esta temporada de resultados. Sí que es verdad que ha habido bastantes ajustes a la baja de los analistas en lo que es el último año, pero seguimos esperando para el S&P 500 cerca de $229 por acción. Entonces, eso sería, no sé si es un cambio de menos 5% más o menos con respecto al año anterior. Claro, mucha gente está diciendo, oye, si finalmente tenemos una recesión, aunque sea leve, la media de caída de beneficios está más bien en torno al menos 15, menos 20% respecto al año anterior, ¿no? Entonces, ¿crees que ese trabajo de descuento se ha hecho bien? ¿Crees que vamos a llevarnos sorpresas? O incluso a lo mejor hemos descontado demasiado lo negativo y ahora las empresas nos pueden llegar incluso a sorprender con un mejor guidance. ¿Cómo veis eso? Bueno, es la gran pregunta y complicadísimo de responder, ¿no? De hecho, vuelvo a comentarte lo que te decía hace 2 semanas, ¿no? Y probablemente habrá gente que cree que estamos para eso, ¿no? Para adivinar, pero vuelvo a decir que el ser humano es pésimo, ¿no? Pronosticando el futuro. Yo por eso, y creo que además hay una confusión muchas veces con los que usamos análisis técnico, no va de predecir. Al menos es la visión que yo tengo, ¿no? Va de intentar ir sincronizado con el mercado, ¿no? Y estar ahí donde hay fuerza y en aquellos sectores que van bien y aquellos valores que están con fuerza. Entonces, a nivel de beneficios creo que es muy complicado, pero hay que decir una cosa, que estamos hablando de beneficios 2023. En el primer trimestre no tienes recesión todavía en Estados Unidos. Entonces, puede ser que los beneficios no se contraigan demasiado durante el año. Otra cosa, si en el segundo semestre o en el último cuatrimestre del año tenemos recesión y a partir de ahí los beneficios pues empiezan a sufrir mucho más. Pero ya digo, estamos hablando de expectativas, va a depender mucho del ritmo de la inflación, del ritmo de subida de tipos, del daño que eso ocasiona en la economía. Si no se suben los tipos más allá de cierto nivel, el daño en la economía va a ser menor. Entonces, por eso es tan importante el dato de la inflación, porque va a tener mucho que ver luego en los resultados empresariales, además de que doblemente tiene otra lectura y tiene mucho que ver con la valoración. No es lo mismo unos tipos de interés al 6% que al 4%. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que deberemos de estar es intentando estar en los activos que están fuertes, porque mientras se está hablando de recesiones y tal, es que hay valores que no paran de subir y no solo hay recuperación de valores muy malos que cayeron mucho y que ahora tienen el rebote de gato muerto o que se habían puesto tan castigados que tienen un rebote. Estamos hablando de que hay valores en subida libre y valores de primera fila, tipo Louis Vuitton, una compañía excelente que ya está en máximos de toda la historia. Entonces, aquellos que seleccionamos también acciones o empresas, sí nos interesa la macro, sí que en mi caso, por ejemplo, lo uso para tener mayor o menor cobertura. He estado trabajando mucho con coberturas, cubriendo parte de la cartera, pero no deshaciendo toda la cartera y quedándome en liquidez a nivel de títulos y de acciones, ¿no? Ya digo que hay unos cuantos nombres que siguen estando muy bien y otros que habían caído bastante, pero que estaban a valoraciones razonables. Hablamos, por ejemplo, Inditex, que todo el mundo conocerá, estaba per 19 y después de 3 años o 4 sin subir nada en bolsa. No creo que estuviera a nivel de ninguna burbuja ni que necesitara caer mucho más. Entonces, yo creo que hay que hablar caso por caso, incluso sector por sector, incluso acción por acción. Efectivamente, no podemos a veces generalizar, ¿no? Todo, que siempre va a haber oportunidades y siempre va a haber cosas baratas y cosas que incluso con la caída siguen caras, como bien nos decía Rafael hace un tiempo, que incluso porque caiga un 70% no significa que algo esté barato, ¿no? Pablo, ¿cómo ves temporada de resultados? ¿Qué estáis esperando? ¿Qué queréis vigilar? ¿Qué es importante a partir de aquí? Nosotros sí vemos que el mercado ha sido excesivamente optimista. Es verdad que no podemos predecir el futuro, pero lo intentamos. Y nuestra sensación es que las revisiones a la baja de estimaciones de beneficios han sido mínimas. De hecho, el ejercicio 2022 respecto al 2021 en Europa, estamos a punto de cerrar con subidas del 11,6%. Hablo de Europa en comparación en el Stock 600. Terminamos 2021 respecto a 2020, por supuesto, con el COVID, con un más 95,3%, pero se esperaba un deterioro por las bases comparables. Y no ha sido así. No se han revisado la baja. Es decir, que con un más 11,6% lo que nos queda este año es descender. Pero, sin embargo, las expectativas ahora del consenso apuntan al menos 3,18%. Dicho esto, claro, uno dice, pero ¿esto cómo puede ser? Bien, es que hemos tenido petróleo, base resource y el sector bancario. Pues si quitamos esos sectores financieros y deep cyclical, es verdad que la película cambia. Pero bueno, como yo digo, nos podemos hacer las trampas al solitario. Esto es como la inflación subyacente, ¿no? Es decir,
si quitamos cíclicos pesados y el sector financiero, es